Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy una nueva capacitación acerca de la atención del parto y el puerperio. Entonces, pues esta capacitación estará dirigida por solamente 3 sesiones. Vamos a hablar un poco de las generalidades del embarazo para poder entrar un poco en contexto y luego pues vamos a hablar sobre los mecanismos del parto, qué es lo que sucede durante el trabajo de parto, el parto como tal, cómo se dividen esas etapas y finalmente vamos a hablar acerca del puerperio. Ya pues con el puerperio hablaremos un poco de lo que son los cuidados posparto. Sí, el puerperio es todo ese periodo que se da después del nacimiento del bebé y después del alumbramiento. Y pues vamos a entrar también en contexto de pronto algunos términos que muchas veces pues no utilizamos o no los asociamos con todo lo que tiene que ver con el parto y con todo este periodo del embarazo. ¿Listo? Entonces pues todo listo, vamos a iniciar capacitación, atención del parto y el puerperio. Entonces en la unidad 1 vamos a hablar sobre los fundamentos de la atención del parto y el marco legal. Iniciamos con morbimortalidad. Entonces la morbimortalidad, sobre esto se hace un fundamento, pues, ¿qué pasa? Que históricamente, pues, digamos, se presentan muertes maternas, muertes perinatales, ¿sí? Y pues hay que ir buscando cuál es la causa y cuál es la manera de cómo vamos a poder cuidar a esas mamás embarazadas para evitar tanto enfermedades, morbi, como mortalidad o muerte, ¿sí? Entonces, de esta manera, hay causas maternas y hay causas fetales o perinatales. Entonces, una causa materna de mortalidad muy común es la hemorragia obstétrica. Todo lo que se refiere a obstétrico quiere decir embarazo. Otra de las causas son las infecciones, los síndromes hipertensivos del embarazo, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, el TAE, que es el trastorno de hipertensión arterial en el embarazo, está la preeclampsia, está la eclampsia y finalmente está el síndrome de HELP. Y cada uno es, pues, cómo estos síndromes hipertensivos van avanzando, van evolucionando hasta llegar a la peor consecuencia, que es el síndrome de HELP. Enfermedades maternas previas. Entonces también existe pues mujeres que quedaron en embarazo pero que ya tenían una enfermedad de base y esto pues va a aumentar el riesgo de que haya o enfermedades adyacentes a la misma de base o enfermedades y complicaciones relacionadas con esas enfermedades de base.
y tenemos los problemas perinatales. Entonces, la prematurez de el feto, la asfixia perinatal, malformaciones congénitas y también infecciones neonatales o infecciones del feto. Depende de qué momento estemos hablando. Si hablamos de feto es porque todavía está dentro del vientre materno, dentro del útero, y si hablamos de neonato es porque ya nació, hasta desde el día 0 hasta el día 29 de nacimiento. La estructura de la mortalidad materna en Colombia, estos son unos datos un poco antiguos, traté de buscarlos más actuales, pero no los conseguí, pero siguen siendo básicamente los mismos. Está la hipertensión arterial, complicaciones del parto, los abortos, hemorragias y complicaciones del puerperio y otras complicaciones. Entonces, ¿cómo se dan? En hipertensión encontramos un 38% de los casos, complicaciones del parto como tal, un 18%, el aborto viene siendo un 17%, las hemorragias obstétricas, un 17%, complicaciones puerperales, pero no hemorrágicas, un 6% y otro tipo de complicaciones un 4%. De esta manera, pues se subdivide las causas de la mortalidad materna en Colombia y pues importante saber que una muerte materna en Colombia es algo bastante grave. Se supone que no se debería dar porque para eso están los programas y las normativas legales que buscan proteger la vida y la integridad de cada una de las pacientes. Entonces aquí tenemos en Colombia la mortalidad materna de la semana 1 a la 39 del año 2002. Recordemos que el año se divide en 52 semanas. Entonces estábamos hablando semana 39, la semana 40 estaríamos hablando más o menos los 3 primeros trimestres de ese año. Entonces, de 1.113 municipios, 126 notificaron muertes maternas al CIVIGILA, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Colombia. De estos 32, tienen una tasa de mortalidad por encima del percentil 75, que es el percentil nacional. O sea, 2.12 por 1.000 nacidos vivos mueren en parto. Entonces, bueno, o en parto o en asociación al embarazo como tal. Hay que tener en cuenta que son bastante altos, de todas maneras, que pues como les decía, si hay programas de apoyo a los municipios, si hay programas nacionales que buscan evitar mortalidad materna, entonces no se debería dar. Sin embargo, pues se dan. La mortalidad perinatal, entonces las causas de muerte por afecciones perinatales están fuertemente asociadas con la desnutrición materno-fetal, infecciones fotoneonatales, ruptura prematura de membranas, eh, bebés que vienen prematuros, hipertensión del embarazo, partos distóxicos, partos complicados, iatrogenia o hipoxia. Entonces la iatrogenia sí ya habla digamos, en algún momento una mala praxis médica, un mal procedimiento que de pronto hizo que la mamá se complicara. Que de todas maneras, por ser personal de la salud y por tener estudios, no quiere decir que no estamos exentos a que pase algo que de pronto no debió haber sucedido. A veces son errores que se producen durante la atención en salud y muchas veces pueden ser errores no provocados de manera intencional. Yo siempre he dicho, yo creo que no existe la persona que en realidad le quiera hacer daño a otra, ¿sí? Entonces son errores que se dan, no intencionales, pero que generan un daño. La razón de la elevada mortalidad materna y perinatal en Colombia. Entonces, ¿qué pasa aquí en Colombia? La atención que se le brinda a las madres y recién nacidos no es la más apropiada debido a que permanecen fuera del sistema formal de atención o ingresan tardíamente a este. Y cuando consultan oportunamente no reciben los cuidados necesarios, ya sea por incapacidad para reconocer dichos problemas, para referirlos con oportunidad o para ser absorbidos por el nivel de atención correspondiente. Eso decía el FEPAFEN y el ACFAEN en 2002. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces
son mamás o que ingresan al programa de atención prenatal o controles prenatales de manera tardía. Muchas veces porque no sabían acerca de su embarazo. Hay muchas maternas que se enteran de su embarazo a la semana 32, 36, algunas en el momento del parto, otras por allá en la semana 20, a mitad de embarazo. Entonces, entre más tardíamente se entere del embarazo o inicie sus controles prenatales, mayores van a ser los riesgos. Entonces, esa es una de las razones de la elevada morbimortalidad. Otra de las razones es que muchas maternas sí son juiciosas, pero digamos los profesionales que atienden en algunos momentos no son tan idóneos, de pronto no saben reconocer problemas en el estado de salud de la paciente y no se brinda una atención oportuna. Entonces, si no hay oportunidad en la atención, pueden haber complicaciones a futuro en esas pacientes. ¿Qué dice la normatividad? Entonces, la ley estatutaria 1751 de 2015, el artículo 5 dice: asigna al Estado la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y formular, adoptar políticas que propenden para la promoción de la salud. El Plan Nacional de Desarrollo en la Ley 753 de 2015 refiere que el Ministerio definirá la política e integrará los enfoques de atención primaria en salud. Entonces, desde ese año se habla mucho de la APS, que es la atención primaria de salud, salud familiar, comunitaria y la articulación de las actividades individuales y colectivas. Entonces, ahí es cuando también se empieza a hablar de todo lo que tiene que ver con actividades colectivas, sobre todo. Igual, pues también hay planes de actividades individuales, pero con enfoque poblacional y diferencial de la política. Las estrategias país y mías, entonces, son unas rutas especiales, está en la resolución 429 del 2016, la política de atención integral en salud, país, y las mías, modelo integral de atención en salud. La resolución 3202 del 2016 adoptó el manual metodológico para la elaboración e implementación de las RIAS, rutas integrales de atención en salud. Entonces, ¿todo esto para qué? Para poder, digamos, tener un modelo de un enfoque que propenda a que no hayan muertes y que no hayan complicaciones ni maternas ni perinatales. Entonces, la atención integral en salud se comprende como el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios que se materializan en atenciones y van dirigidas a las personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, diagnosticar, tratar, rehabilitar y también darle cuidados paliativos a las personas pues que están ya digamos, en posiciones de enfermedad graves que ya no tienen cura. Entonces serán cuidados los cuales pues van a disminuir más que todo los síntomas y el dolor que le causa la enfermedad a esos pacientes. Y en el marco legal, en el Ministerio de Salud, inicialmente existía la resolución 412 del año 2000, que establecía actividades y procedimientos e intervenciones de demanda inducida. Demanda inducida era llamar a los pacientes, llamar a las comunidades, llamar y pues citar a las personas a que fueran a citas médicas para mandarle una serie de exámenes de detección temprana de diferentes enfermedades. Al igual, se hace demanda inducida, se llama a las pacientes embarazadas para recordarles que tienen que hacerse exámenes médicos, que tienen que pasar con ginecólogo, por ejemplo, que deben pasar a odontología, que deben pasar a psicología, a enfermería, ¿sí? Con el equipo multidisciplinario para mejorar pues todo su estado de salud o pues para monitorizar, ¿sí? Mirar cómo va su embarazo en este caso. Entonces son actividades de protección específica, detección temprana de alteraciones y atención de enfermedades de interés en salud pública. Entonces,
Los ordenadores de las atenciones están por entornos, destinatarios y momentos de curso de vida. Entonces, por entornos tenemos institucionales, hogares, colegios, universidades, el entorno laboral y el comunitario, por ejemplo, los barrios. Si nos vamos a hablar por destinatarios, entonces estamos hablando de personas, familias o comunidades, ¿sí? Entonces lo que llamamos paciente. Y si nos vamos por curso de vida, entonces nos vamos por la niñez, la infancia, la adolescencia, la adultez o adulto joven, la adultez normal, personas hasta los 59 años y adultos mayores, 60 años en adelante. Y la responsabilidad de los integrantes del sistema general de seguridad social en salud. Entonces, está distribuida desde el Plan de Desarrollo Nacional, ¿sí?, del Ministerio de Salud, eh, va dirigida hacia los departamentos y distritos, desarrollando capacidad de vigilar y supervisar. Ellos igualmente los dirigen departamentos y distritos a municipios. Ellos hacen la adopción, adaptación y desarrollo de capacidades. Los municipios se dirigen hacia las entidades administradoras del plan de beneficios, las antiguas EPS, que adoptan y adaptan las RIAs, rutas integrales de atención en salud, garantizando el acceso efectivo. Y las EPS o EAPBs se dirigen hacia las IPS. Entonces las IPS son las que hacen finalmente el alistamiento y adecuación, garantizando el acceso efectivo a todo el sistema de salud. ¿Listo? Está la resolución 3280 del año 2018, que es con la que trabajamos actualmente. Entonces, en ella, ¿qué se hace? Se adoptan lineamientos técnicos y operativos de las RIAs, Rutas Integral de Atención en Salud para la promoción y mantenimiento de la salud, y para la población materno-perinatal. Entonces, si nos fijamos, esta resolución sobre todo se enfoca también en la ruta materno-perinatal y pues otras directrices para su operación. Esto viene desde el Ministerio de Salud. Entonces, aquí en resumen, ¿qué nos dice este cuadro? Nos está indicando cómo se hace la atención prenatal, ¿sí? Es importantísimo, ¿para qué? Para que cuando nos llegue la materna el día del parto, nos llegue con toda la documentación, nos llegue lista, nos llegue preparada también psicológicamente, sabiendo pues a qué se va a enfrentar. Muchas veces pues llega una materna a un parto y no sabe absolutamente nada de lo que viene para su atención. Entonces aquí está también la atención para el cuidado prenatal. Esta es la continuación, los planes de cuidado, todo lo que tiene que ver con la formulación de micronutrientes, vacunación, información en salud, los exámenes físicos, exámenes de laboratorio, todo lo que tiene que ver con también con las consultas con especialistas. Se debe calcular el valor del riesgo materno y pues para poder saber si en la atención del parto se puede hacer de una manera vaginal, parto natural que llamamos, o si la paciente debe ser cesareada. Entonces, al mirar esto, estamos dándonos cuenta que hay un trabajo bastante exhaustivo para poder llegar a brindar la mejor atención. Y esto solamente se hace pues tratando de cumplir con todos los parámetros que nos está dando el ministerio. Y finalmente, dentro de toda la ruta de atención materno-perinatal, está la atención del alumbramiento y la atención del puerperio. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, cómo se va dando cada uno de estos periodos que hacen parte de la ruta de atención. La atención de emergencias obstétricas cuando se dan, ¿sí? Entonces, muchas veces se dan emergencias obstétricas y la mayoría de ellas son relacionadas con las hemorragias obstétricas posparto y en algunos casos las emergencias hipertensivas. Entonces, ejemplo, la preeclampsia severa, las crisis hipertensivas, la eclampsia, el síndrome de HELP. Depende pues de cómo ha sido la evolución de la enfermedad de la paciente. La atención para el cuidado del recién nacido, que está dentro de la misma ruta, dentro del marco legal,
Entonces, incluye las atenciones de el enfoque antenatal del riesgo, el postnatal, el cuidado durante las primeras 24 horas, las decisiones del egreso hospitalario, entrega de recomendaciones, expedición de registro el registro de nacido vivo, historia clínica, el egreso hospitalario, todas las órdenes de controles que se le deben hacer también al recién nacido. Entonces, no solamente, o sea, la ruta de atención materno-perinatal no termina con el nacimiento, sino en el puerperio como tal. Y en el puerperio se incluye también al recién nacido. Entonces vamos a ver aquí un videíto corto de cómo es que se da la ruta materno-perinatal. Entonces, esta ruta materno-perinatal está hecha desde una EPS, Asmed Salud. Igualmente, digamos, el gráfico se usa para todas las EPS y se hace de la misma manera, ¿sí? Entonces vimos ahí todas las atenciones que se hacen desde la preconcepcional hasta el puerperio, teniendo en cuenta pues la atención que se hace después al niño, al recién nacido o neonato, hasta llegar a la infancia. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia del embarazo, generalidades del embarazo. Entonces, la duración son aproximadamente 40 semanas. No quiere decir que sí o sí deban hacer el bebé a las 40 semanas y pues es igual a 10 meses lunares. La edad gestacional, entonces la calculamos según la FUR, que es la fecha de la última regla, o por medio de una ecografía precoz. Entonces, lo ideal sería que también hubiese una ecografía en las primeras semanas de gestación. El embarazo se divide por trimestres, son 3 trimestres, el primero de la semana 1 a la 12, segundo de la 13 a la 26, el tercero de la 27 a la 40. Ahora también pueden haber variaciones. Quiere decir que en algunos casos o en algunas literaturas vamos a encontrar, por ejemplo, que el primer trimestre es de la semana 1 a la 13, el segundo de la 4 a la 29, etcétera, etcétera. Entonces son variaciones que pueden haber, pero estas son como las más estándares. Clasificación, el embarazo está tipo pretérmino, antes de la semana 37, ¿sí? O lo que llamamos prematuro, a término, entre la semana 37 a la 40 más 6, embarazo en vías de prolongación, entonces de la semana 41 a la 42, y embarazo cronológicamente prolongado, quiere decir que ha pasado las 42 semanas. En ese momento, pues ya hay que tomar decisiones con esa paciente, puesto que no podemos, pues, dejar que se pase más del tiempo en el cual, según todos los estudios, se ha determinado que es el tiempo máximo de una gestación. Hay cambios físicos, hay cambios en la mujer, cambios físicos, cambios emocionales, pueden haber cambios sociales. Dentro de lo físico, los importantes, los cambios anatómicos y hormonales. Entonces, hay unos cambios que son fisiológicos en todos los sistemas y pues esto genera necesidades. Entonces, los cambios anatómicos en el útero. Entonces, va a aumentar la capacidad uterina. Obviamente, pues hay un feto adentro que está creciendo. Inicialmente es un embrión.
Cuando es un embrión, pues todavía no hay un crecimiento significativo, pero a partir de la semana 12 que empieza, o sea, que ya lo que, digamos, se ha formado completamente este ser, entonces de la semana 12 en adelante empieza es el crecimiento como tal y empiezan a desarrollarse en reflejos y pues a medida que va creciendo, pues va creciendo también el útero y pues empiezan a ver el desplazamiento de todos los órganos. Entonces internamente los órganos de esta mujer se van a reacomodar, generando también unos cambios estructurales, pues estructurales no, sino anatómicos. Se mueven, ¿sí? No hay tanto cambio de estructura, pero sí de la anatomía interna de toda la cavidad abdominal. Entonces aquí vemos una mujer en embarazo, semana 20, semana 24, la segunda imagen, tercera imagen, semana 28, ya empieza a crecer un poco más, semana 32, cuarta imagen, quinta imagen, semana 32 y sexta imagen, semana número 40. Y de esta manera es pues como se vería el feto si lo pudiésemos ver desde afuera. Entonces es importante saber que va a haber un cambio de peso. Más o menos en todo el embarazo serían unos 12 kilos promedio. Cambios posturales, entonces a medida que el feto va creciendo, van a haber unos cambios significativos en la postura materna para que haya un equilibrio, entonces para que la mujer no se caiga fácilmente. Entonces la misma columna hace una lordosis fisiológica para que ella pueda mantener pues el equilibrio cuando camina, cuando se levanta. Y pues hay una imagen, obviamente, un cambio en la imagen corporal diferente. Vemos aquí que también hay unos cambios mamarios, puesto que los senos también se preparan para la lactancia materna. Hay cambios hormonales, entonces vamos a ver que se aumenta la gonadotropina coriónica humana, hormona. Entonces, esta hormona se empieza a aumentar 9 días después de la ovulación. Una semana después de la menorrea se puede detectar en orina. La menorrea es que ya no hay sangrado, sangrado vaginal, por el ciclo menstrual. Hay inhibición folicular y se estimula el cuerpo lúteo en los ovarios. La progesterona. Entonces, la progesterona en el cuerpo lúteo y la placenta, más o menos entre la semana 8 y 10, prepara el útero para la anidación, ¿sí? Disminuye la actividad uterina, hay cambios en el moco cervical y estimula los conductos lactóforos. Entonces, los conductos lactóforos están en los senos. Entonces, ya se empieza a preparar esos senos más o menos entre la semana 8 y 10, también para lo que es la lactancia materna. Los estrógenos, entonces en la placenta, participan en la fecundación, sensibilizan el útero a la acción de la oxitocina para que pues cuando haya secreción de oxitocina pues no se desprenda el- la implantación y estimula la secreción de prolactina. Entonces la prolactina, recordemos que es la hormona que hace que se produzca la leche. Y la hormona placentaria regula la síntesis de esteroides de la placenta, modifica el metabolismo de las mujeres durante el embarazo para facilitar el aporte de energía al feto. Recordemos que se está gestando un nuevo ser vivo y se requiere de más energía para que este feto pues, pueda crecer de una manera normal. O sea, que haya un crecimiento y pues también un desarrollo. Y participación en la mamogénesis. Entonces es como tal que las mamas empiecen a generar tejidos como tal que son específicos para la lactancia materna. Entonces los conductos lactíferos, se genere más grasa en el seno y pues que dentro de los conductos y en estos bulbos que hay dentro del seno, eh, haya suficiente espacio, ¿sí? Se crean para que puedan ahí mantenerse la leche
y pues durante la producción se mantengan durante estos bulbos para que pues vayan saliendo y pues también con la estimulación. Entonces, todo esto es lo que hacen las hormonas durante los cambios hormonales que hay en el embarazo. Ahora vamos a ver la fisiología del trabajo de parto y nacimiento. Entonces, la fisiología se divide, digamos, hay tres periodos, ¿sí? El primer periodo se llama dilatación y borramiento. Entonces es cuando el cuello del útero se empieza a adelgazar y se abre, se dilata para que por ahí pueda avanzar la cabeza del bebé, ¿sí? O del feto. El segundo periodo es el expulsivo, o sea, es cuando ya como tal nace el feto y pues ya no lo llamaremos feto, sino neonato. Y en el tercer periodo es el alumbramiento. El alumbramiento es cuando nace la placenta, ¿sí? Y entonces, pues ahí vemos que cada periodo tiene una subdivisión y cada uno se da de una manera diferente. Son los mecanismos que se dan. Entonces, en el primer periodo del trabajo de parto, tenemos, ya les había dicho, la dilatación y el borramiento. ¿Sí? Friedman creó el concepto de tres divisiones funcionales del trabajo de parto para describir los objetivos fisiológicos. Entonces, tenemos en el primer periodo, ¿sí? Se divide en dos fases, la fase latente y la fase activa. En la fase latente inicia todo el proceso de contracciones uterinas, pero son unas contracciones no regulares, unas duelen más que otras, duran menos de 30 segundos, pueden haber dos contracciones máximo en 10 minutos. Digamos, cuando ya hay más de la cuenta, son 3 en 10 minutos, pero no son tan dolorosas. Entonces, es una fase donde apenas empieza a haber dilatación y borramiento, ¿sí? Es un momento, es la división preparatoria. Después continúa la fase de aceleración. Entonces, la fase activa se divide en tres partes: fase de aceleración, donde la dilatación está más o menos en 2,3 y se empieza a acelerar hasta llegar en una fase de máxima pendiente, más o menos entre las 10 y 12 horas desde que inició como tal este periodo, el primer periodo. Todo el periodo puede durar hasta 14 horas. En algunas maternas puede durar mucho más, ¿sí? Pero pues digamos, ¿qué dice la literatura? Que más o menos esto es como el tiempo medio en casi todas las maternas. Entonces, en la fase activa, como les decía, se divide en tres fases: fase de aceleración, fase máxima pendiente. Entonces, la aceleración empieza más o menos entre las 8 y 10 horas de este trabajo y se aumenta la dilatación más o menos desde llegar a 4 hasta 8 o 9 centímetros de dilatación. Y en la fase de desaceleración, estamos hablando de las últimas más o menos 2 horas, entonces termina esa dilatación de 8 a 10 centímetros y se demora más o menos este tiempo. Entonces ahí estaríamos terminando el primer periodo, que es el del trabajo de parto, que se demora más o menos hasta 12 horas, 14 horas. Hay pacientes que se demora mucho más. Entonces, cuando termina ese primer periodo, viene el segundo periodo, que es la división pélvica. Se mira la presentación, el encajamiento, la flexión, el descenso del feto, la rotación interna, la extensión y la rotación externa. Entonces, estos procesos fisiológicos se dan en el feto durante todo el descenso del feto hasta llegar al expulsivo. O sea, el expulsivo es cuando nace como tal el bebé. Entonces, tenemos la fase latente. Como les había dicho, corresponde al momento en que la madre percibe contracciones regulares, termina entre los 3 y 5 centímetros de dilatación y pues ahí estaríamos hablando de que empieza la fase activa. Puede durar hasta 20 horas en primigestantes y 18 horas en multigestantes. Aquí en el gráfico tenemos hasta 14 horas, ¿sí? Lo que les decía, puede llegar a durar más, así como muchas veces puede llegar a durar menos. Entonces,
Estamos hablando de una media. La fase activa, más o menos entre 4 y 5 centímetros de dilatación. Y las contracciones uterinas es representativo del umbral del trabajo de parto. Son contracciones más fuertes, más sostenidas, duran entre 35 y 90 segundos. ¿Sí? Y todo esta fase dura más o menos en 4,9 horas, 5 horas. Puede durar más, puede durar menos. Entonces, Friedman subdividió los problemas de fase activa en trastornos de retraso y de tensión. Retraso quiere decir que la velocidad de dilatación es baja o el descenso. Y la detención es el cese completo de la dilatación o el descenso. Entonces, ahí es cuando los ginecólogos empiezan a tomar decisiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que hay que cesarear a la paciente? Ellos pues son los que indican. Y pues en enfermería lo que hacemos nosotros es empezar a preparar a la paciente, digamos, para lo que haya que hacer. Siempre pues el cuerpo de enfermería vamos a estar atentos a las indicaciones médicas, ya sea para la atención del parto y la adaptación neonatal, eh, todo el puerperio, el alumbramiento, o ya sea para llevar a la paciente a cirugía. Igualmente se entrega a la paciente y el equipo de enfermería pues allá tiene sus otras funciones. Entonces, siempre pues vamos a estar ahí muy pendientes de las indicaciones médicas. Se hace la vigilancia del bienestar fetal durante el trabajo de parto. Se mide la frecuencia cardíaca fetal después de cada contracción, al menos cada 30 minutos, y después cada 15 minutos en el segundo periodo del trabajo de parto. Entonces, si sabemos que la paciente todavía no, su dilatación no ha llegado a 4 centímetros, entonces se mide la frecuencia cardíaca fetal cada media hora. Pero si la paciente ya superó los 4 centímetros de dilatación, la frecuencia cardíaca fetal se estaría midiendo cada 15 minutos. Hay que mirar pues las contracciones uterinas. A veces la paciente va dilatando, pero no tiene tantas contracciones. ¿Sí? O sea, son pues variaciones que se pueden ir dando durante el avance del trabajo de parto. Y también hay que estar pendientes de los signos vitales maternos. Entonces, cada 4 horas se toma la temperatura, el pulso, la tensión arterial, importantísimo pues para saber cómo va esta materna. Las exploraciones vaginales subsiguientes identifican la dilatación y la altura de la presentación. Entonces, digamos, se pueden hacer exploraciones vaginales o el famoso tacto vaginal, pero no es para, digamos, hacerlo tan deportivamente cada 5 minutos, no. Sí, a veces existe como esa mala interpretación y entonces empieza a estar a toda hora metiendo la mano para hacer un tacto vaginal para ver cómo va y resulta que esto pues puede ser contraproducente. En algunos momentos han habido pacientes que han adquirido infecciones en medio de tanto tacto vaginal, independientemente que se hace con guante estéril. ¿Sí? No se le deben dar alimentos orales a la paciente, de pronto un poquito de agua. Importante saber que cuando la paciente ya está en su periodo en trabajo de parto, eh, no hay procinesia, o sea, no se baja lo que la paciente come, no avanza por el sistema digestivo, se queda en el estómago. Entonces, si tenemos una paciente llena en un trabajo de parto, lo más probable es que la paciente nos pueda vomitar y pues puede generar complicaciones. Entonces, no hay que darle alimentos a la paciente, ¿sí? De pronto lo que a veces le damos es un poquito de agua, pero también teniendo pues consideración a cuánto le vamos a dar. Se le colocan soluciones intravenosas, generalmente lactato de Ringer. En algunos casos hay que hacer amniotomía si las membranas están íntegras. Entonces, muchas veces avanza el trabajo de parto, pero la paciente no rompe membranas. Cuando se rompen esas membranas, ¿sí? El saco amniótico, inmediatamente se inician unos mecanismos que ayudan a que este parto avance un poco más rápido. Entonces vamos a ver este video acerca de
lo que son los tactos vaginales. El método que utilizan las matronas y los médicos para medir la dilatación a la fase activa del parto es a través del tacto vaginal. Este procedimiento permite valorar el estado del cuello del útero o cervix, así poder conocer la posición, consistencia, longitud y dilatación del cuello uterino y el descanso y rotación de la cabeza fetal. Esta práctica es fundamental en el reconocimiento del comienzo y progreso del parto, pero solo debe ser realizado por el personal experto, con las manos limpias y cubiertas por guantes estériles. ¿Cómo se realiza un tacto vaginal? Con la mujer tumbada sobre la espalda y las piernas abiertas. La matrona introduce los dedos índice y medio en la vagina hasta alcanzar el cuello uterino. Las entreabren como si fuera un compás y determinan en pocos segundos cuántos centímetros tenemos de dilatación. No es un procedimiento doloroso, pero sí puede ser molesto. Algunas mujeres se sienten violentadas al considerar que se invade su intimidad y privacidad. Deben realizarse siempre con consentimiento de la mujer, explicándole antes en qué consiste el procedimiento. ¿Cuántos tactos vaginales pueden hacerme? Además de la incomodidad, el tacto vaginal es considerado un factor de riesgo potencial de infecciones, por lo que es ideal reducir al mínimo número de veces que se realiza este procedimiento. Según las recomendaciones de la OMS, realizarlo cada 4 horas debería ser suficiente. Generalmente la matrona te hará una exploración al ingresar para valorar el estado de dilatación en ese momento y así al final del progreso del trabajo de parto, cuando las contracciones sean más frecuentes e intensas y esté cerca de la dilatación completa. Los primeros 3-4 centímetros de dilatación son los que más tiempo demandan, incluso en muchos casos, sobre todo si no es el primer parto. La dilatación puede comenzar unos días antes. Una vez superado los 3 centímetros en lo que se conoce como fase de dilatación activa, la dilatación se acelera rápidamente hasta los 10 o 12 centímetros para permitir el paso de la cabecita del bebé. En la segunda fase de dilatación suele romperse la bolsa, si es que no ha sucedido antes, pero en algunos casos puede llegar íntegra hasta la dilatación completa. ¿Tiene alguna contraindicación? Los tactos vaginales están contraindicados en embarazadas con placenta previa, debido a que podría causar una hemorragia que podría poner en riesgo a la madre y al bebé. Básicamente lo que dice el video es uno, que, que los tactos vaginales pues no se deben hacer tan seguidos, ¿sí? 2, hay que pedirle permiso a la paciente o pues al menos que haya un consentimiento informado. Igual la paciente sabe que vamos a introducir nuestra mano por su vagina para poder calcular más o menos la dilatación, ¿sí? Ahí pues en las imágenes que se ve. Espera un segundito. Entonces, ¿qué se ve en la imagen? Cómo está entrando la mano y pues tenemos que abrir los dedos para saber exactamente hasta dónde ha ido dilatándose ese cuello del útero, ¿sí? Que no es un procedimiento doloroso, pero es bastante molesto, y pues que la paciente puede sentirse de pronto un poco intimidada. Obviamente, pues a quien le gusta que le estén metiendo la mano por la vagina y pues estén explorando por allá adentro. De todas maneras, por más que sea, aunque no es doloroso, es fastidioso. Y pues, importante saber que de todas maneras, en cualquier momento, si somos bastos para hacer el examen, también puede ser doloroso para la paciente. ¿Quién hace los tactos vaginales? Generalmente un médico especializado, una enfermera especializada, una matrona, ¿sí? Entonces hay lugares donde hay matronas que son, digamos, mujeres especializadas únicamente en partos. ¿Listo? ¿Qué era lo que preguntaban ahí que no alcancé como a escuchar bien? Que quería saber, o sea, cómo hacían el tacto. Entonces ya vi que son con la mano de forma vertical Ujú. Entonces y así. asgar. Entonces uno lo que hace es la mano, si puede mirar en la cámara,
uno coloca los dedos así, la mano así, inserta la mano por la vagina y pues depende de la cantidad de dilatación, lo que uno sienta en las paredes del cuello del útero, ¿sí? Digamos, si está así, entonces uno lo que hace es abrir y pues ahí uno va a sentir, ¿sí? Y pues en el fondo, obviamente, la cabeza del feto, ¿sí? Entonces ahí uno sabe si en realidad está o no está dilatando, ¿sí? Depende del avance que uno pueda llegar a tener en los dedos. Entonces, tiene sus pros y sus contras. El hacer un tacto lo debería hacer siempre la misma persona, porque digamos, hago yo que tengo la mano pues tamaño mediana. Después va una doctora que tiene la mano mucho más pequeña que la mía. Entonces, la medida de ella va a diferir a la mía, ¿sí? Y si va un médico que tiene la mano más grande a la mía, entonces también va a diferir. Entonces, una de las cosas es que debería hacerlo siempre la misma persona para que no haya diferencia en estas medidas. Dos, que la mucha manipulación puede generar infecciones. Tres, que si la paciente ya rompió membranas, las membranas fetales, no deberíamos, o sea, no es tan recomendable ya hacer tacto, puesto que se corre más riesgo de infección, independientemente que usemos guantes estériles. Entonces son como cositas a tener en cuenta. Listo, ahora nos vamos al segundo periodo del trabajo de parto, que es el expulsivo. Entonces, el primer periodo termina inmediatamente cuando ya sabemos que la dilatación y el borramiento igual 100%, la dilatación está en 10, ¿sí? Y entonces empezó a descender el bebé. Entonces, aquí nos devolvemos, mal llamado bebé. Profe, discúlpeme, ¿cómo sabe Ujú. que está en 10? Porque al insertar mis dedos, entonces queda completamente abiertos, que hay más o menos 10 centímetros. Entonces yo lo que voy a sentir es por la punta de los dos dedos, el cráneo del bebé, ¿sí? Del feto, y a los lados ya no voy a sentir prácticamente el cuello del útero, ¿sí? Sino que voy a sentir es como si estuviese descendiendo, ya no se alcanza a sentir sino prácticamente la cabeza, un poquito de las paredes del cuello del útero que están totalmente dilatadas y mis dedos van a quedar totalmente abiertos. Entonces ahí yo ya sé que está en 10. Y aparte de todo, pues hay que tener en cuenta el resto de cosas, que son que ya las contracciones uterinas han llegado de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, que las contracciones duran de más o menos 35 segundos a 90 segundos, que la mamá ya empieza a tener sensación de pujo. Entonces ahí inicia el segundo periodo, ¿sí? Donde ya se sabe la presentación fetal, el encajamiento ya encajado en la pelvis materna. Ha habido un proceso que se llama flexión, ¿sí? Donde el bebé pues mete la cabeza y empieza a descender por este, por el canal vaginal. Y después de que empezó a descender, hace una rotación interna, o sea, la cabeza se va hacia la columna materna, ¿sí? Toda la cara del bebé, hace una extensión, entonces después estira la cabeza y hace una rotación externa para salir. Todo eso pasa, eso es esto rápido, esos son unos procesos biológicos muy rápidos que se dan ya cuando está prácticamente en el expulsivo. Ya cuando vemos es que el bebé está coronado. Ya ahorita vemos un video que es como mucho más fácil de entenderlo por medio de un video. Entonces, el segundo periodo es el expulsivo, se inicia cuando se completa la dilatación del cuello uterino y termina con el nacimiento del bebé. Más o menos dura 1 hora en primigestantes, a veces dura menos, y más o menos 30 minutos en multigestantes. Entonces, una mujer que ya tuvo al menos un bebé, quiere decir que ya ya se considera multigestante. No quiere decir multigesta que haya tenido muchos embarazos, eh, y
y digamos el término lo relacionamos con muchos embarazos, ¿sí? O sea, multi quiere decir después de uno, ¿sí? O sea, el segundo embarazo, pero tiene que haber sido vaginal, ¿no? Para que sea de esta manera. Entonces vamos a ver el video. Y ahora más adelante veremos un video, pero de un parto real. Durante un parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura de 12 a 19 horas y se inicia cuando su bebé se mueve hacia su pelvis y se coloca ahí. Como respuesta, el cuello uterino se empieza a borrar o volverse más delgado y dilatar o ensanchar. Durante este proceso, usted puede sentir contracciones fuertes y regulares que ocurren cada 5 a 20 minutos, además de dolor lumbar y cólicos que no desaparecen. Es posible que vea un flujo mucoso amarronado o rojizo, el cual puede ser el tapón mucoso que se desprende de la abertura de su cuello uterino. Su saco amniótico puede romperse, el cual puede ser un abundante chorro de agua o un goteo continuo. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o partera para saber si debe ir al hospital. Al comienzo de la segunda etapa del parto, que puede durar de unos minutos a 3 horas, el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 centímetros, y la cabeza de su bebé se ha movido más allá de la abertura cervical hacia su canal de parto. Durante esta etapa usted comenzará a empujar a su bebé hacia afuera. Puede que empuje instintivamente cuando sienta la necesidad, o puede que necesite que su médico, partera o enfermera de trabajo de parto le indique cuándo empujar y cuándo descansar. En un parto normal, la cabeza de su bebé girará y se posicionará mirando a su espalda. Durante el trabajo de parto, su útero se divide en un segmento activo que se contrae, empujando al bebé hacia abajo, y un segmento pasivo flexible que se mantiene relajado, estirándose para dar más espacio para que pase su bebé. En algunos casos, cuando la parte superior de la cabeza de su bebé aparece o se asoma, su médico puede hacer un pequeño corte, llamado episiotomía, para agrandar la abertura vaginal. Luego, usted continuará empujando a su bebé hacia afuera. Puesto que la cabeza de su bebé pasa a través del canal de parto, ésta toma una forma alargada. Una cabeza alargada se solucionará por sí sola dentro de unos días, ya que los huesos del cráneo regresan a su lugar. Después de que la cabeza de su bebé sale por el canal de parto, su cabeza y hombros girarán para ayudar a que pasen por el canal de parto. Los hombros de su bebé pasan uno después del otro a fin de pasar por su pelvis. Una vez que salen los hombros, el resto de su bebé sale fácilmente. Después del nacimiento de su bebé, se le cortará su cordón umbilical. En la tercera etapa del trabajo de parto, la cual puede durar de 5 a 30 minutos, unas suaves contracciones ayudarán a empujar la placenta fuera del útero. Durante esta etapa, es posible que usted y su bebé empiecen a crear lazos afectivos mediante el contacto piel con piel y el amamantamiento. Bueno, y de esta manera es como se da ya como tal el segundo periodo, ¿sí? El segundo periodo que es el expulsivo. Si vieron, pues ahí se da todo desde que empieza el descenso de la cabeza del feto hasta que llega al introito vaginal y hace el coronamiento, que es que vemos la cabeza ya del bebé en la vagina, ¿sí? Eso se llama en el vestíbulo vaginal. Y pues cómo empieza a avanzar hasta que nace, ¿sí? Y en ese proceso, pues es bastante doloroso, sobre todo ya finalizando el parto, pero inmediatamente nace la cabeza del bebé, sacamos los hombros, ahí desaparecen los dolores del parto. Ya siguen, son unas contracciones que son bastante leves en comparación a las contracciones como tal del trabajo de parto, donde lo que busca esas contracciones es ayudar a sacar al feto, ¿sí? Y las últimas contracciones que se dan, que duran más o menos de 5 a media hora, 5 minutos a media hora, es para ayudar en el desprendimiento de la placenta
y pues para ayudar a expulsarla. Eso se llama el alumbramiento. Ok, sí, sí. Listo, entonces existe lo que se llama la fuerza de expulsión materna, que es el pujo. Es un pujo reflejo espontáneo que se da obviamente en el segundo periodo. Entonces, antes del segundo periodo, la mamá no tiene ganas de pujar. Entonces, esa es otra de las que se me olvidaba de la pregunta que había hecho Ana Gipper. Entonces, ¿cómo sé, digamos, si no le hago tacto a la materna, pero entonces yo cómo sé si en realidad está preparada? Una de las razones para yo saber es porque la materna empieza a sentir deseos de pujar. O es también común que la materna diga, no, es que tengo ganas de hacer popó. Entonces, si la paciente quiere defecar, eso también hace parte del pujo. Entonces, ya en el pujo, de pronto de las personas que estén conectadas, si alguna ha tenido parto vaginal, saben que ya finalizando el parto, el trabajo de parto, no sé si recuerden que da muchas ganas de defecar, ¿sí? Y es normal porque, digamos, es la sensación que se da, sobre todo por la presión que hace la cabeza del feto sobre el recto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que después de cada contracción, pues tomamos la frecuencia cardíaca fetal para identificar que haya bienestar fetal. Eh, Hacemos la preparación para el parto, ¿sí? Colocamos a la materna en posición de litotomía, la posición supina y sostenes en las piernas, así como vemos en la imagen. Eh, Se va a hacer el lavado quirúrgico, se colocan campos quirúrgicos, instrumental obstétrico, se hace la limpieza vulvoperianal para pues tener una muchísima mejor antisepsia. Sabemos que es una región anatómica contaminada, puesto que detrás de la vagina está el ano o de la vulva como tal. Entonces aquí tenemos una bandeja de parto. Ella pues tiene campos, eso se llaman campos, digamos, trapos grandes son estériles o están esterilizados. Viene el paquete como tal, viene con ¿qué? Con un equipo de pinzas, viene con compresas, viene con la bata para el obstetra, para el médico, o pues para el partero, quien vaya a recibir al bebé. Y pues es importante, digamos, cuando se hace el destape de este equipo, se debe hacer bajo técnica estéril. Entonces, generalmente uno tiene unas pinzas que están dentro de una solución estéril, pues una solución que elimina bacterias, hongos, esporas, ¿sí? Generalmente se usa mucho el Quiruger y ahí tenemos una pincita. Entonces la pincita la agarramos y con la pinza destapamos el equipo. Se destapa y lo dejamos listo. Quien vaya a atender el parto como tal, ya previamente debe haberse colocado gorro, debe haberse colocado su tapabocas y ajustado. Se hace el lavado de manos tipo quirúrgico, un lavado de manos muy bien hecho. Se repite 2 o 3 veces, depende del protocolo institucional. Y luego sí se empieza a hacer como tal el vestimiento. Entonces se viste primero la persona que va a atender bajo técnica estéril, se coloca los guantes, ahí pues van a haber auxiliares de enfermería, van a haber enfermeras, van a haber médicos. Entonces enfermería siempre es la que va a colitar todo el proceso de lo que es el paso de los elementos para evitar la contaminación. Entonces, después de que la persona que vaya a atender esté preparada, entonces hay otra persona que va a colitar en cuanto a lo que es el lavado. Entonces ahí vemos en la foto que están aplicando la isodine espuma o yodopovidona espuma, ¿sí? Depende de lo que use en la institución. Hay instituciones que usan clorexidina espuma y clorexidina solución. La mayoría de hospitales, y pues está demostrado, se utiliza mucho es la yodopovidona espuma, puesto que tiene menos riesgos de que la paciente haga alergia.
y pues se hace ese lavado, ahí pues en la foto casi no alcanzamos a apreciar, pero el médico tiene una pinza y en la pinza hay una gasa. Entonces, con esa gasa se hace, lo que hace es pasar el isodine que se está aplicando, ¿sí? Untarlo por todas las entrepiernas hasta llegar a la parte más contaminada, que es toda la región bulboperianal. Entonces, siempre se hace de lo más limpio a lo más contaminado. Entonces, en el parto espontáneo, lo primero que vamos a ver es el nacimiento de la cabeza. Entonces, cuando vemos ya la cabeza en la puerta de la vagina, eso se llama coronamiento, ¿sí? El perineo se adelgaza y puede presentar laceraciones, a veces en las nulíparas, incluso en las multíparas también a veces puede pasar. Entonces, ahí se determina, ¿se hace episiotomía, sí o no? La episiotomía, entonces, lo que es un corte, lo vimos en el video, un corte que se hace puede ser en diagonal, para permitirle la salida de la cabeza. Cuando ya sale como tal la cabeza o buena parte de la cabeza, entonces se hace la maniobra de Richen. Entonces, cuando la cabeza desciende, la vulva y el perineo lo suficientemente para abrir el introito vaginal hasta un diámetro de más o menos 5 centímetros, se puede usar una mano, ambas deben estar obviamente enguantadas, con guante estéril y cubierta por una compresa para ejercer presión anterógrada sobre el mentón fetal, o sea, por la parte de abajo. Entonces, si vemos en la mamá, es casi tocando el ano, por eso debe haber una compresa estéril y pues que haya el menor contacto posible después de esa compresa pues con el neonato. Se presenta la presión sobre el mentón y a través del perineo apenas frente al coxis. La otra mano ejerce presión superior contra el occipucio. Entonces ahí vemos cómo la mano del obstetra, del médico, de la enfermera, bueno, hace la presión sobre el occipucio. ¿Qué es el occipucio? Es la parte de atrás de la cabeza. ¿Listo? Y de esa manera pues ayudamos un poco a que salga más rápido la cabeza. A veces el pujo sostenido, la mamá se cansa, deja de pujar precisamente cuando está media cabeza por fuera. Entonces lo ideal es que si ya hay media cabeza por fuera, ayudamos a sacar para poder continuar con el resto del parto. Después de la cabeza van a nacer los hombros. Entonces a menudo los hombros aparecen en la vulva apenas después de la rotación externa que hace el feto o ya el bebé y nacen de manera espontánea. A veces, si se retrasan, es aconsejable su extracción inmediata. Entonces, si se retrasan, generalmente puede ser porque hizo una retención de hombros. Puede ser, ¿sí? Es una pequeña distocia que se da, es una dificultad en el parto. Y pues lo que se hace es agarrar la cabeza del bebé y girarla un poco de manera que busquemos el ángulo para que pueda salir el resto del cuerpo. Primero sale un hombro, después sale el otro. Generalmente sale primero el hombro superior y después el hombro inferior del feto. Entonces se sujetan los lados de la cabeza con ambas manos y se aplica tracción descendente suave hasta que aparece el hombro anterior bajo el arco púbico, ¿sí? Con un movimiento ascendente se hace nacer el otro hombro, el hombro posterior. Entonces, de esa manera, se hace una pequeña tracción, un giro, hasta que logremos sacar el cuerpo. Muchas veces, por ejemplo, en un parto hace unos años, lo que tocó hacer, yo pues con mano enguantada, meter mis dos dedos y con isodine para que pudiese avanzar porque estaba bastante apretada la salida del bebé. Entonces, con los dos dedos agarré las axilas del bebé y lo saqué fue con empuje o mecánicamente, porque pues el bebé se nos había quedado retenido, no podíamos sacarlo de ninguna otra manera, entonces nos tocó de esa manera porque ya lleva bastante tiempo en el canal de parto.
Entonces son, digamos, cosas que pasan en un parto y pues nos toca actuar de una manera rápida para evitar complicaciones. Entonces aquí vemos cómo nace primero un hombro, después nace el otro. Después de que nacen los hombros es supremamente fácil. Ahí es que tener cuidado que no se nos caiga el bebé porque nace muy rápido. Sí, entonces tenemos que agarrar, sujetar bien, de tal manera que no se nos pueda resbalar y se nos caiga el neonato. Cuando nace, inicialmente o lo primero que hacemos es la limpieza de la nasofaringe. Entonces puede haber dos opciones. Uno, por medio de esta pera, como vemos ahí en la imagen. Sí, se pueden usar unas peras especiales que se colocan en la nariz del bebé. Primero se oprimen, se espichan. Cuando la colocamos en la nariz, la soltamos para que ella succione las secreciones, líquido amniótico que hay en la nasofaringe del bebé. Se puede hacer nasofaringe. Si vemos que tiene mucho también por boca, lo hacemos por boca. En algunas instituciones se hace por medio de una sonda de succión, que también pues es válido. Cuando hay circular de cordón, muchas veces el neonato viene con circular, o sea, una vuelta en el cordón umbilical. Entonces, después del nacimiento del hombro anterior debe deslizarse un dedo hacia el cuello fetal para saber si está rodeado por una o más asas del cordón umbilical. Muchas veces uno pues lo que puede hacer es suavemente buscar deslizarlo por la cabeza si está suficientemente laxo. Si no, o sea, si no la podemos estirar lo suficiente, quiere decir que ese cordón viene muy corto, el cordón umbilical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si está fuertemente adosado al cuello, se puede cortar entre dos pinzas y hacer nacer primero, o mejor dicho, de inmediato, sacar el producto, o sea, sacar al feto. No lo podemos dejar ahí. ¿Listo? Entonces, eso sí, digamos, pues eso es más actuación del médico, pero pues igual nosotros como enfermeros que vamos a estar pendientes. Si vemos que el médico está bregando, que no puede soltar la circular del cordón, inmediatamente vamos teniendo en cuenta de acercarle el instrumental, no lo vamos a tocar, sino que pues vamos a acercarle la bandeja del instrumental para que el médico pueda coger las pinzas, inmediatamente pinzar, cortar para descomprimir ese cordón y terminar de sacar al feto. El pinzamiento del cordón, cuando es normal, se corta el cordón umbilical a 4 o 5 centímetros de distancia del abdomen fetal y después se aplica una pinza alejada de 2 a 3 centímetros con respecto al abdomen fetal. ¿Sí? La política es pinzar el cordón después de la limpieza exhaustiva de las vías respiratorias, más o menos unos 30 segundos. Hay otros protocolos que dicen que se dejan más, otros dicen que hasta 3 minutos. En fin, entonces, pues todo depende también de los protocolos institucionales. Entonces aquí vemos cómo se pinza, se corta y se clampea. Entonces el clamp es como una pincita especial que hay. Hoy en día se usan unas pinzas especiales que se dejan en el ombligo o pues eso se llama el ómfalo del bebé para evitar obviamente el sangrado. ¿Listo? Entonces este ómfalo va a durar más o menos ahí unos 7 días, a veces un poquito más, a veces un poquito menos y se cae por sí solo. Nunca hay que jalarlo, solamente se hace la limpieza todos los días, cada 12 horas y ya. Del resto, la naturaleza hace su curso normal. Vamos a ver este video, que es un parto real. Ya. A ver, poco. Sí. Poco. Vamos. No. Toma aire por la nariz y puja. No grites. Ya está saliendo la cabecita, está saliendo. La luz, por favor, arriba. Está saliendo. Sí, no grites.
Vamos, 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 mamá. Me dices ahora que... No, puja, vamos. No grites, abajo puja. Puja, ya Puja, puja. Ya vamos, sigue. Sí, eso es muy bien. Muy bien. Sigue. Vamos, una más, vamos. Mira profundo y puja. Vamos. Sigue. Es derecha, ¿no? Sí. Ya, derecha. Entonces va a salir por el lado derecho. Vamos a ver. Ahí está tu bebé. Sigue. Muy bien. Falta un poquito más. Vamos. Vamos. 1, 2 y 3. Ahí está. Acá sale. Acá sale. A ver. Eso, mamá. Bien. Excelente. Sigue. Excelente. Ya, excelente. Ya. No, todavía no. Ya, ahí está. 1,56. A ver. Proteger el periné. Ya está. Excelente. Maestro. Aquí está. Ahí está. Sigue ahí nomás, con tranquilidad. Excelente, estamos tranquilos. ¿Ya? Ahí está. Excelente. Ya, ponle ya si vos querés. Stop. Bendiciones, ¿eh? Bien. Victoria, casi la operamos porque se lo me comía el maestro. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció el video? Un parto totalmente normal, sin embargo, si escucharon al final, el bebé ya venía meconeado, o sea que hizo popó dentro de la barriga de la mamá. Es una de las complicaciones que se pueden dar y pues hay que hacer una atención especial a ese neonato. Pero en general, ¿cómo les pareció el video? Profe, esto es muy importante para mí saber cuándo se expulsa la matriz. Perdón, la matriz no. La Esto, placenta. la placenta. Sí. Bueno, ese tema sí lo vamos a ver mañana, que es el tercer periodo del parto, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que se divide en 3 periodos. Primer periodo, ¿cómo es que se llama? El primer periodo es borramiento. Dilatación y borramiento. Dilatación y borramiento. El segundo periodo lo acabamos de ver, ¿cómo se llama? Expulsión. El expulsivo. Entonces, en el expulsivo obviamente está también el coronamiento, ¿sí? Y el expulsivo como tal. Están todos los mecanismos de descenso, porque pues ya tenemos un útero, un cuello de útero totalmente dilatado y borrado. Entonces, ya el segundo periodo es todo ese mecanismo de descenso que dura más o menos 1 hora hasta que ya se logra expulsar el producto, el feto, y pues ahí ya entraríamos a el último periodo, el tercer periodo, pero entonces ese sí ya iniciamos mañana porque hoy no alcanzamos, estamos ya muy sobre el tiempo. El tercer periodo como tal, pues es lo que les decía, que es cuando nace, porque también se llama así, nace la placenta, ¿sí? Pero entonces mañana les voy a explicar porque no es solamente el nacimiento de la placenta y pare de contar, no. Siempre se dan también unos procesos biológicos durante ese periodo. Entonces, pues es importante que entendamos que en el periodo 3 hay una readaptación de todo el cuerpo de la madre, entonces empiezan nuevamente a jugar nuevas hormonas, ¿sí? Empiezan a desaparecer otras hormonas que ya no van a ser necesarios, pues porque ya no hay embarazo y van a haber unos cambios. Y pues aquí, importante, después del nacimiento, el contacto piel a piel. Sí, importante, por ejemplo, iniciar la lactancia materna si se puede y no está contraindicada, se iniciaría de inmediato, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta pues varios factores. Entonces, pues bueno, ya hemos terminado hasta aquí todo lo que es la normativa legal en Colombia de lo que es esto, pues la atención prenatal,
¿Sobre qué resolución trabajamos nosotros? ¿Sí se acuerdan cuál es? O no, creo que ya no se acuerdan. Entonces está la resolución 3280 del 2018 que nos indica la ruta materno-perinatal. Y entonces, pues, cómo nosotros vamos a hacer la atención tanto prenatal, bueno, incluso la atención preconcepcional, prenatal, el parto, el posparto, la atención del recién nacido, la atención del puerperio, la atención de complicaciones o emergencias obstétricas y esta atención llega hasta todo lo que tiene que ver con el cuidado de ese niño, más o menos hasta la adolescencia, ¿sí? Y bueno, también incluye lo que es la planificación familiar en el posparto, ¿sí? Que es importantísimo. La idea no es que nuestra materna esté de aquí a un año otra vez pariendo otro hijo, ¿sí? Que a veces pasa. No porque, digamos, sea malo en el sentido de tener hijos, sino porque su cuerpo pues todavía no está preparado, entonces está más vulnerable a complicaciones y pues también hay que tener en cuenta los detalles socioeconómicos. Si en realidad existe solvencia económica para poder tener otro hijo, ¿sí? Entonces son muchos aspectos. Después de toda la parte legal, entonces sí vimos como tal unos cambios que se dan en el embarazo, ¿sí? Toda la parte hormonal, los cambios físicos y entramos en materia. El preparto, ¿sí? Ya vimos dos de las tres etapas. La primera etapa que se divide en la fase latente y la fase activa. La fase activa que igual se subdivide en tres fases. Y la segunda fase, el segundo periodo, perdón, del embarazo, que es el expulsivo. Entonces vamos mañana a continuar con el tercer periodo, que es el alumbramiento. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.